Yo siempre creí que los diplomáticos eran unos mamones. Ojo, no lo digo yo, lo dice Chencho Arias en el libro que acaba de publicar. Es como de prueba, una provocación. Es el título de... inteligente. Oye, ¿y si te boicotean los diplomáticos, Chencho? Te van a decir, no voy a leer el libro de Chencho porque me ha llamado mamón. Con perdón. No, Bueno, pero el título encubiertamente está tratando de demostrar lo contrario. Que yo lo creía y estaba equivocado. ¿Pero por qué lo creías, Chencho? Bueno, pues yo soy un chico de provincia, mejor dicho, de pueblo. Entonces los diplomáticos que había visto remotamente en la Universidad de Murcia eran un poco... Uno recuerdo, era un poco mamón. Un tipo atildado, un petimetre, ¿no? Sí, claro. Un tipo que soltaba palabritas en francés para anonadarte. Y entonces yo pensé, esto es una cosa increíble. Pero luego yo cuando conocí, bueno, me sacó una impresión pésima. Pensaban que eran personas petulantes, distanciadas de la realidad, que les importaba un pepino España, solo les gustaba estar en un cóctel. Luego no es así. A los diplomáticos nos revientan normalmente los cócteles, pero no tienen más remedio que ir a ellos. Entonces cuando conocí ya, cuando estaba yo, había empezado notarías y conocí aquí en Madrid que estaba haciendo las prácticas de milicias, cuando había milicia universitaria, cuando había mili. Ah, preparaste notarías. Sí, empecé a una notaría. Entonces, porque soy de tradición, mi madre y mi hermano eran notarios. Entonces conocí varios diplomáticos y me di cuenta que había mamones, había petimetres, pero en un porcentaje similar a los ingenieros de caminos, a los fontaneros y a los sargentos de bomberos. Entonces, que era un porcentaje mínimo, en un escalafón. Y luego, cuando fui secretario, me seguí dando cuenta que había mamones. Cuando eres secretario, conoces a todo el personal. Pero entonces me di cuenta que había eso, 7%, 8% de mamones, que es un porcentaje de ese nivel. Entonces he tratado de hacer un libro un poco... Esa expresión de petimetre la resumía o la reflejaba nuestro amigo Lorenzo Díaz, con una expresión propia de ese tipo de diplomático distante, venido arriba. Pero que son una minoría. Que le llamaba un poco huele M's. Sí, o huele caca. Sí, exacto. Que vienen así, como diciendo, yo estoy aquí por encima del mar, estoy por encima de esta absoluta normalidad que me preside y yo estoy por encima de todo. Yo tenía un amigo diplomático que siempre decía de esto. Vulgaridad, mejor dicho. Sí. Es una de las 5 grandes familias de Villalobitos de abajo. Y desde hace mucho tiempo, yo estaba pensando ahora, Chencho, en que algunos de mis alumnos de políticas, buenísimos, ya han ido algunos, quieren ir a la escuela diplomática. Quieren ser diplomáticos, nada que ver con esa imagen. Yo quiero que aprovechemos estos momentos para que le preguntéis a Chencho Arias aquello que nunca atrevisteis a preguntarle y que él debe revelarnos al de lo que ha publicado en su libro. Esta suerte de memorias, experiencias, sucedidos, vivencias, etcétera, etcétera. Antonio, una inevitable. Y ya que hablamos de entre ese 7% de mamones, ¿cuál es el mayor mamón diplomático que has conocido en tu historia? Bueno, quizá no puedas hablar de los españoles, vamos a poner, para que no nos estarán oyendo, el mayor mamón diplomático fuera de nuestras fronteras. Entre un español y un argentino. Ah, sí, entre un español y un Pero te digo sinceramente... Pero puedes darnos nombre. Y no es porque me convirtiese a la cabeza. No puedo dar nombre, porque el que pienso yo está recientemente jubilado. El español y el francés probablemente. ¿Francés o argentino? Te puedo decir sinceramente... ¿Argentino o francés has dicho? Hay otro francés. También. Tres. Como vayas pensando te salen mamones. Pero, así sí, como... por supuesto. Pero yo, claro, he vivido 43 años en esto, te puedo decir que los diplomáticos son normalmente gente esforzada, fieles servidores del Estado. Sí, pero háblanos de esos 3 mamones, Chencho, que eso es muy interesante. Por ejemplo, el primero que te he dicho, un tipo que empieza a charlar contigo y de pronto te suelta una palabra en francés sabiendo que tú no la entiendes y luego te dice, lo cuento en el libro, te dice que estuvo en un cóctel que está Mitterrand y también está Brigitte Bardot y que la Brigitte Bardot es tres francés, tiene un charme, te suelta un montón de palabras, una pedantería que te caes al suelo, ¿no? Luego el tipo ya se las daba incluso de que había estado en un cóctel Brigitte Bardot que era mentira, en fin, pero sinceramente son la excepción. Y en el libro trato de forma humorística, ¿no?, de contar un poco lo que ha ocurrido en España. Arranco con la época del racionamiento, que es mi niñez, después lo que ha ocurrido en el mundo y
ahí enhebro un poco mi vida y algunos capítulos hechos con bastante, creo. Bueno, y además tú has viajado desde el inicio de la transición, has estado con todos los presidentes del gobierno. Y os digo que la época que me entusiasmó más fue la época de... A mí me gustó mucho más cuando yo dirigía la prensa en exteriores, en la primera época, en la época de Adolfo, la época de Suárez, que ser secretario de Estado o embajador en la ONU. Quizá por la ilusión que teníamos todos los españoles con la transición. Y acompañaste a los Reyes y a Suárez en todos sus viajes, acompañaste a Felipe González y a los Reyes en sus viajes durante la legislatura de González. Creo que he estado con Aznar también has estado. Sí, con Aznar y con Felipe. Creo que he estado en 134, 135 viajes oficiales. ¿Y el líder político más simpático con el que tú has tratado? A mí el tipo que me impresionó más, también lo digo en el libro, el tipo que me impresionó más fue Simón Pérez. ¿El más simpático? Sí. Bueno, era una mezcla de simpático, inteligente, cartesiano, inteligible y te das cuenta que te mete una experiencia vital impresionante. El que más me ha impresionado, quizás. ¿Y a la inversa? El que dice, a la inversa, en política exterior no me ha impresionado la señora Albright, la americana, y no me ha impresionado nada Zapatero. Quizá con el nuestro, porque se encontraba incómodo, eso lo explico en el último capítulo, o en el penúltimo, se encontraba incómodo en el exterior. Cuando Zapatero se iba al exterior, estaba deseando que terminara la reunión con el señor que estaba y volver pronto a España. Era un poco provinciano, entre comillas, ¿no? Entonces, eso su interlocutor se lo notaba, se lo notaba. Entonces, no, te decía además mis compañeros, los que entraban a tomar notas, me he dado cuenta que estaba deseando terminar y se ha dado cuenta. Y luego además con esa mezcla que tenía de adanismo, ingenuidad, cursilería. Pues recuerdo una vez que estando con Chirac y con Moratinos, le dijo a Chirac nada menos, al principio cuando llevaban 5 meses en el poder, le dijo, hablando del tema del Sáhara, tema que a los franceses les interesa mucho porque apoyan furibundamente a Marruecos, le dijo, ese tema lo arregla en 6 meses. O sea, Chirac se quedó a cuadros, claro. Pensar que Moratino podía arreglar el tema del Sáhara en 6 meses y así en varias reuniones internacionales tuvo expresiones o afirmaciones rotundas a veces que hacían un poco reír. ¿Qué enfermedad les aqueja a los presidentes del gobierno de España que ninguno es capaz de hablar nada de nada, ningún otro idioma? Bueno, ninguno de los 5 o 6 que ha habido ha hablado inglés, pero Felipe hablaba francés. Un poquito, regular. Bueno, hablaba regular. Se hacía entender, Sí. Leopoldo se hacía entender en francés y en alemán, y Aznar se hacía entender en francés, y luego, ahora jubilado, habla inglés. Bueno, habla inglés de Chihuahua, sí, eso es cierto. No, yo le he dicho... habla inglés, sí, hombre, que sí. Déjame la broma. Acuérdate de aquella rueda de prensa en el que vino con acento... Hombre, con acento mexicano. Estamos hablando antes. Yo le he visto una conferencia Qué malo que es Aznar. 2 meses antes de jubilarme, hacía algunas cosas, hacía algún trompicón, ¿no?, y alguna pronunciación, la fonética, pero el público entendió lo que decía. Aprendió. Pero ninguno ha hablado inglés mientras estaba en el poder, ninguno lo sé. Caso único en la historia europea. Sí. Oye, por cierto, a mí siempre me da vergüenza Portugal, ¿no? Que les hablan un inglés de Oxford o Cambridge, hombre, que te caes al suelo. Y el francés, y la generación anterior, el francés perfecto. Impresionante. Y los nuestros, nada. Te voy a contar una anécdota divertida. ¿Tú te acuerdas de Íñigo Cabero? Fue mi director y amigo del alma, ¿no? Y entonces un día estaba en Ministro de Justicia, Educación y de Cultura. Íñigo Cabero, y entonces recibió a unos y se puso a hablar en inglés, que no hablaba muy bien. Sus hijos no se ofenderán de la broma porque estaba ahí delante un compañero mío amigo, ¿no? Que éramos tres grandes amigos, Tomás Zamora, y entonces al acabar le dice a Tomás, pero joder, Íñigo, pero tú no hablas inglés. Dice, cuando eres ministro todo el mundo hace ver que te entiende. Yo en el libro he tratado de meter, por ejemplo, le digo un capítulo a que hay un momento en que te conviertes en pseudo famoso. No eres famoso, pero ya la gente te reconoce en la calle, te pasará a ti. La gente en un bar tomar una cerveza y te invitan, a veces no saben ni quién eres. ¿Cómo se una cerveza? Y cuento una anécdota en una cena que tuve con Vargas Llosa y su mujer, con Valdano y su mujer, y con el pintor Valdés, el de las Meninas. Y teníamos la cena, que era en el barrio de Salamanca. Valdés se fue a su casa porque vivía cerca, Valdano se despidió y se fue en su coche con su mujer, y yo iba cerca de donde vivía Vargas Llosa, y le digo, Mario, ¿quieres que te lleve? Porque voy a casa de mi hija que está cerca de ti. Dice, hombre, muchas gracias, vamos. Entonces nos montamos en el taxi, claro, yo se monta detrás, yo elegantemente le dije que se montara detrás, me monto al lado del chofer,
arranca el chofer y cuando llega al primer semáforo se vuelve y dice: vaya libro más cojonudo que ha publicado usted, señor Arias. y el escritor, el nombre de la publicado uno sobre 3 jugadores del Real Madrid. Cuando nos bajamos, me dice Vargas Llosa, siempre coges una cura de humildad en cualquier situación. ¿En cuántas películas has intervenido, Chencho? Creo que en 12. ¿12 películas? Claro, tengo un pasado. Ya. A ver, recuerda algunos títulos. El mejor papel fue de Drácula. Sí. Hizo una de Drácula, o de vampiro, ¿no? 12 cameos. Bueno, cameo y papeles también, algunos interesantes. Bueno, por ejemplo, la más internacional es la que hiciste en la ONU, ¿no? La de El Intérprete. No, si se rajó Pollack. Es verdad que se rajó. Después de prometerme el papel. Bueno, ¿cuáles son los que...? A ver, recuerda algunos títulos. Bueno, tenías el papel más largo. Eso, el papel más largo. El papel más largo, una película de Schumer, que hago de coprotagonista. Sí, ya lo creo. Tía, le llaman vampiro. No, sí, chupaba muy bien la sangre. Sí. Para gran cambio de mi mujer. Bueno. Qué bueno eso. Si fuera así de Ramón Jáuregui, de Fernando, no le hubiera sacado la sangre también. Si quieren divertirse, no dejen de leer esta suerte de memorias que... Bueno, más que memorias, no sé, son vivencia y experiencia. Las memorias serían mucho más detalladas. Antonio, termino. Por eso le puse ese nombre. Claro. Porque el nombre de memoria me pareció una pedantería para mi modesta persona. Aunque va subtitulado con memorias, pero bueno. Sí, son memorias la medida en que... Son y una pregunta malévola breve. Vividas, ¿Te dejas muchas cosas en el tintero? Buah, si yo te contas. Pero no tantas. No es la gran pregunta. No tantas. No digo las que estuviese obligada por secreto de Estado. No, pero no tantas. No. Algunas dentro de 7 años podría contarle, otras no las voy a contar nunca. Pero no tantas. No tantas. El viaje más conflictivo alguna que yo conozco se la y más difícil, porque bueno, pues podía evidentemente influir de manera negativa en las relaciones con el país visitado. Uno de los viajes más conflictivos fue de los Reyes a Argentina. Cuando estaba la Junta Militar, que el rey hizo un discurso muy valiente alabando la democracia en la Universidad de Buenos Aires y la gente se le saltaban las lágrimas. ¿Por qué le dedicas a Clinton un capítulo? ¿Y al despacho Oval? ¡A Clinton! Ah, Clinton. Bueno, porque yo viví en Estados Unidos en la época de Clinton y retozaba en el despacho con la ¿no? Sí. Pero era tan brillante Clinton, o es, mejor dicho, como se ha dicho de él en las distancias cortas. Yo creo que Obama es más brillante. Obama y es mejor orador. Bill Clinton no te ha impresionado tanto. Sí, pero era un poco, por ejemplo, el tema de la Levinsky. ¿Qué mérito tenía ligarse a una becaria, al presidente de los Estados Unidos, a una cría de 21 años? Entonces, en fin, era un poco como la mujer. La señora Clinton es un poco mentirosa y un poco, no sé. Pero Obama, sin embargo, yo recuerdo en Los Ángeles, cuando ganó la primera vez, le estaba oyendo un discurso y paré el coche porque estaba yo totalmente emocionado sin ser... yo hubiese votado a Obama y no hubiese votado a Trump. Pero Obama era un tipo, en mi opinión, un magnífico orador. Y lo de Clinton es que, por ejemplo, el año que tuvo la feria de la Levinsky fue a Naciones Unidas. Entonces había una expectación, el ambiente se cortaba, porque claro, habían estado a punto de inhabilitarlo. Claro. 60 votos de senadores estuvo en contra. Si ya tienen 66 votos se lo cargan. Entonces había una expectación brutal, entra en la sala, entonces como en la ONU te sienta en la asamblea por sorteo rabioso, según orden alfabético inglés, este año le tocaba a México enfrente del podio. Entonces cuando entró, la ministra de Asuntos Exteriores de México, que había trabajado en la ONU, se levantó y se puso de pie a aplaudirle. Entonces, claro, toda la delegación mexicana, se levanta la señorita, se levantan todos. La delegación de atrás se levantó, la otra tal. Y al cabo de un rato, yo me di cuenta que ya de los pocos que no se había levantado. Porque yo estaba pensando, ¿cómo este tío que está aquí después de llegarse a una chavala de 21 años y que le debe a la ONU 1.300 millones de dólares, le estamos aplaudiendo? Pero miré a la izquierda y estaba Mandela, a mi izquierda, por orden alfabético, South Africa, Spain, Sri Lanka. ¿Y que se levantaba? Digo, se levanta Mandela, si no me levanto yo. Y hay un barrido a la cámara y me ven en el ministerio, me cesan, no pasó mañana, ayer. Entonces me levanté y al terminar, estaba yo presidiendo en ese momento de la delegación española, porque Matute no había llegado. Y miro para atrás y estaba el cubano aplaudiendo. Bruno, uno que suena ahora como posible sucesor. Sí, qué gracia. Y luego cuando, al cabo de un rato, llegó Matute, empezamos a pasearnos para que Matute saludara y tal, y me encontré al cubano. Digo, Bruno,
te he visto aplaudiendo al emperador. Dice, calla, calla, que igual me han visto en La Habana. Me han hecho la foto. Pues ya no hablamos más del libro. Bueno. Oye, pero pues que lo disfruten nuestros espectadores. Yo siempre creí que los diplomáticos eran unos mamones. Libro de Chencho Arias. Te pregunto, venga, rápidamente, que voy a ¿tirabas de diario durante esa época o ahora es haciendo una muestra de buena memoria? ¿O recogías si llevabas un diario? No, sí, tomaba notas, muchas notas, sí. No todos los días, pero muchas notas. Y sobre todo, por mi afición periodística y mi vocación frustrada de periodismo, lo he escrito con 480 recortes de prensa, de la prensa mundial. Sí, que tenía, mi mujer ya decía, tira ya unos cuantos papeles, hombre, tira unos cuantos papeles. Ya toca. Pero sí toma muchas notas, yo lo creo. Bueno, tienen más remedio que ir a ellos. Entonces, cuando estaba yo, había empezado notarías, y conocí aquí en Madrid que estaba haciendo las prácticas de milicia, cuando había milicia universitaria, cuando había mili. ¿Preparaste notarías? Sí, empecé a la notaría. Entonces, porque soy de tradición, mi padre y mi hermano eran notarios. Entonces conocí a varios diplomáticos y me di cuenta que había mamones. Había escritas en francés para anonadarte. Y entonces yo pensé, esto es una cosa increíble. Pero luego yo cuando conocí, me sacó una impresión pésima. Pensaban que eran personas petulantes, distanciadas de la realidad, que les importaba un pepino España, solo les gustaba estar en un cóctel. Luego no es así. A los diplomáticos nos revientan normalmente los cócteles. Pero no, ciertamente está tratando de demostrar lo contrario. Que yo lo creía y estaba equivocado. ¿Pero por qué lo creías, Chencho? Bueno, pues yo soy un chico de provincia, mejor dicho, de pueblo. Entonces, los diplomáticos que había visto remotamente en la Universidad de Murcia eran uno recuerdo, era un poco momón, un tipo atildado, un petimetre, ¿no? Sí, claro. Un tipo que soltaba palabras. Yo siempre creí que los diplomáticos eran unos mamones. Ojo, no lo digo yo, lo dice Chencho Arias en el libro que acaba de publicar. Es como lo de prueba, una provocación. Es el título de... inteligente. Oye, ¿y si te boicotean los diplomáticos, Chencho? Te van a decir, no voy a leer el libro de Chencho porque me llamo mamón. Con perdón. No. Bueno, pero el título había petimetres, pero en un porcentaje similar a los ingenieros de caminos, a los fontaneros y a los sargentos de bomberos. Entonces, que era un porcentaje mínimo, en un escalafón. Y luego, cuando fui secretario, me seguí dando cuenta que había mamones. Cuando eres secretario, conoces a todo el personal. Pero